Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Tres minutos de un día muy particular, de una jornada muy particular, porque estamos entre fiestas, estamos entre la Navidad y el Año Nuevo, estamos tratando de que sea un programa que nos deje un lindo recuerdo para el año que está por comenzar. Y bueno, este es el momento en que nosotros le pasamos, sobre todo le damos la batuta a Santiago, que siempre nos trae una propuesta interesante para conversar. Es nuestro momento donde ponemos el foco en la profundidad del análisis. Así fue concebido, haciendo pie, hace ya este es el cuarto verano, ¿no, Santiago? Así si no me equivoco. Llevamos ya... vamos a entrar al quinto año, ¿no? Vamos a entrar a nuestro quinto año y yo diría, Jorge, sí, que en nuestra tertulia sí, lo que tratamos permanentemente, además de lo que bien señalabas, es de presentarnos como lectores. Qué bueno. Yo creo que nosotros somos dos lectores. Qué buena hombres, definición. ¿no es cierto? Que han concebido la lectura como una de sus experiencias fundamentales y nos ha motivado mucho en esta segunda sección de nuestro programa transmitir la emoción de leer. Transmitir la emoción de aprender a través de la lectura, de cederle la palabra a aquellos hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de pronunciarse por todos nosotros, con su talento, con su genialidad, con su sensibilidad. Y esto es la tertulia de Café La República, un espacio donde cedemos la palabra para que alienten nuestra reflexión. En este caso vamos a tener hoy un visitante del que enseguida voy a hablar, pero antes, precisamente por ese tema de la expectativa que es característica a esta altura del año de lo que esperamos nos depare el nacimiento de un nuevo año, en este caso el 26, Sí. Recordar lo que señalabas en tu editorial me parece muy importante. Vos comenzaste recordando la diferencia entre fines de año que han potenciado nuestra expectativa de una transformación profunda, como ha sido el 31 de diciembre de 1983, un año en el que nuestra expectativa primordial era ver el renacimiento de la democracia. El renacimiento de la democracia en el orden institucional, en el orden convivencial, en la experiencia de la libertad, en el anhelo de desarrollo, más allá de las dificultades que aquel proyecto encontró, aquel fin de año, como bien decías, ¿no?, culminó lleno de esperanza, y no es el caso de este año, en el que sin duda alguna ha habido transformaciones muy importantes, sin duda las ha habido con respecto a años anteriores, pero la vivencia primordial, creo que también acertaste en esa caracterización, ha sido la de una tensa espera. Esto es lo que sentimos. ¿Por qué tensa esta espera? Porque no estamos seguros de que el afianzamiento del camino iniciado alcance los objetivos propuestos, los objetivos deseados, los objetivos que sin duda alguna permitan que la Argentina transite de una manera de concebir la política a otra que afiance los rasgos distintivos del republicanismo. Estamos tensos, estamos esperando la república en plenitud, sin ansiedad. No es que nos corroe la ansiedad y queremos ver mañana realizado lo que no es fácil de concretar. Estamos hablando de una dirección. Estamos hablando de la posibilidad, en tu editorial subrayada,
de estar en camino en una dirección. Y allí nace la espera, la esperanza y también la tensión. Vos decías también en tu editorial algo que creo que los oyentes deben haber advertido. No debería costarnos tanto, no debería costarnos tanto. Sin embargo, nos cuesta mucho. Han pasado 40 años o más de aquel 31 de diciembre de 1983 en que levantamos nuestras copas para celebrar el advenimiento, el renacimiento de la democracia, y hoy las vamos a volver a levantar, vamos a volver a manifestar nuestra expectativa, pero somos conscientes, como muy bien señalabas también, de que el mundo en que vivimos no contribuye a que tengamos un desborde de júbilo. Es un fin de año inquietante. El mundo, la democracia mundialmente hablando, está en crisis. Estamos viviendo un acoso brutal que sufren las instituciones por parte de los populismos. La sombra de la guerra está allí y no debemos dejar de mirarla porque justamente como alguna vez señaló Václav Havel, el gran dirigente checo, la adversidad afianza la esperanza como necesidad. Claro. La adversidad la afianza. Levantamos la copa para reivindicar lo indispensable, para recordar que sin lo indispensable en el orden político no vale la pena empeñarse en nada. La fuerza primordial que nos alienta es la idea de que nuestra esperanza está unida a un objetivo que es el afianzamiento republicano. Y junto con esto recordamos también en nuestra primera entrevista a uno de los intelectuales que mayor intensidad puso en recordar que era indispensable transitar de los autoritarismos a una democracia social, democracia, a un régimen donde la libertad y las instituciones republicanas rigieran, que fue justamente Juan José Sebrelli. En la vida de Sebrelli, en la trayectoria creadora de él como ensayista, podemos advertir, creo yo, ese tránsito formidable que va de la intransigencia ideológica al pluralismo de ideas. Y bueno, ¿qué si no la creatividad personal es en todo esto un gran protagonista, como lo supo manifestar Roberto Antier? La creatividad, el ingenio, la imaginación, porque el arte no es nunca un entretenimiento que se aleja de las necesidades primordiales de la sociedad. Es tal vez una de las expresiones más sutiles de los recursos que tiene un individuo para poner en juego su libertad. Qué lindo, Santiago, qué lindo lo que decís, qué lindo lo decís. Y la verdad, porque estamos tratando de darle, yo por lo menos, estoy empeñado en darle clima de fin de año al programa, porque me parece una buena oportunidad el fin de año. No, digo, más, es una fecha, pero es una fecha que uno siempre tiende a utilizarla para balances, para proyectos nuevos, sobre todo para proyectos nuevos. Sí. Y entonces me parece que está muy bien lo que has dicho. Me parece que hemos tenido una primera hora muy gratificante con la visita de nuestro amigo Marcelo Giuffrè, hablando de Sebrelli, hablando con Roberto Antier. Bueno, nada, nos hemos dado un gusto. Nosotros, en general nos pasa, Santiago, en general lo comentamos mucho, se lo cuento yo, un secreto les cuento a los oyentes. Hablamos mucho nosotros de nuestra propia satisfacción, pero no es un tema de narcisismo, egocentrismo, no, ni mucho menos. Es que si no, no estaríamos acá sentados. Nos gusta mucho compartir con ustedes, con nuestros oyentes, estas cosas, estas invitaciones que hacemos. La travesía, muy buena la travesía. Sí, nos gusta mucho tirar de la piorita, tener gente con la que nos interesa a nosotros hablar. Tratamos de no hacer un programa burocrático. Claro. No. Sí, tratamos de entrevistar a personas que nos enriquezcan a nosotros. Exactamente. No solo por la importancia nunca que nos pasó, perdón, Santiago, nunca nos pasó que tengamos un entrevistado que no nos interese. No, claro. Absolutamente. Bueno, no es poco. Pero no es poco, Santiago, no es poco. Hay algo que leí en las declaraciones que
En el diario de hoy planteó Marcelo Joffre, Sí. el autor de esta recopilación de los ensayos Revoluciones. de Sebreri, Sí. Revoluciones, que me pareció muy interesante. Él dijo, hay que volver al riesgo de pensar con libertad. Qué bueno, ¿no? Volver al riesgo. Esta vuelta de la que él habla tiene que ver precisamente con la necesidad de rehuir el pensamiento burocrático, la certeza constituida, lo que no encierra interrogantes. Nosotros estamos siempre tratando de hacer pie más que seguros de haberlo hecho. Y ahí Por está supuesto. parte del riesgo que no queremos dejar de correr. Por supuesto. Es un riesgo que no tiene tal vez hoy que ver con nada estentorio, simplemente la calidad de pensar, el esfuerzo porque la conceptualización sea rica y los testimonios pongan en evidencia algo que también subrayamos siempre, que es la fecundidad que tiene este país en términos de gente valiosa. Claro. Ha desfilado tanta gente por aquí Sí. que es valiosa, y de todas las edades y de todas las profesiones, y no va a dejar de ser así, va a seguir siendo así, pero es una prueba más de que esta Argentina, que de pronto se muestra neblinosa u opaca en tantos aspectos, es un reservorio de talentos. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo, Santiago, vos lo has dicho, vos lo recuperaste de la primera parte de nuestro programa. Lo que hemos tratado de decir es que no esperamos a que todos los años estemos planificando una revolución, un cambio, una cosa que nos saque. No, no. Lo que estamos añorando es un poquito ese espíritu de comunidad. Ese espíritu de comunidad, Sí. esa cosa de que uno se agarra del otro y tira para adelante, trata de tirar para adelante. Por eso trajimos el 10 de diciembre, el 31 en realidad de diciembre de 1983. Y también dijimos que era excepcional. Como son excepcionales los grandes cambios en el mundo. No se cae el muro de Berlín todos los años. Ese primer año de la caída del muro de Berlín, el festejo no puede ser similar a los que hay ahora, seguramente. No, en evocar Alemania es una cosa, Exactamente. vivir y protagonizar otra. Exactamente, no estamos viviendo, no estamos pidiendo, además porque no es sano vivir de sobresalto en sobresalto, que los acontecimientos extraordinarios son extraordinarios, pero sí extrañamos un poquito y creemos que sí es necesario, Santiago, me parece, que es necesario esa cosa de identificación común, de El bien común, el bien común. concepto de Estamos bien. frente a una gran incertidumbre, frente a un gobierno que hace cosas que no nos gustan. Muchas estos días han pasado algunas, un libro recomendado, regalado a los ministros que nos da un poquito de vergüenza. Nos preguntamos cómo no ha habido ninguno que se le ocurra decir, pero no, no es la mejor pieza para regalar, para que el presidente le regale a sus ministros, ¿no? Hemos tenido algunos disgustos de fin de año y eso se puede evitar, se podría evitar, ¿no? Sí, el proyecto al que aspiramos todos y que tratamos de encarnar en la pequeña medida de nuestras posibilidades es que a la transparencia necesaria de la acción política se unan siempre las evidencias de un pluralismo en el campo de las ideas y de realizaciones en áreas siempre postergadas y hoy indispensables como son la educación, la salud, ¿no es cierto?, el plano de la cultura. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Bueno, 1:22, estamos acá en el Café de la República. Se nos fue el pico hablando, como dice siempre Fernando Bravo, se nos fue un poquito el pico hablando de la primera parte del programa. Pero pero nuestro visitante está aquí, vos sabés que con una puntualidad británica, y lo de británica no es un adjetivo puramente formal. Sí. ¿Sabés cómo se llama? No tengo idea. Se llama... Bueno, sí sé, pero no lo voy a decir. Isaiah Berlin, como dicen los ingleses. Isaiah Berlin. Sí, en criollo, Isaiah Berlin, un pensador notabilísimo de lengua inglesa, ruso, judío. Auténtico liberal, sí, democrático. Sí, notable. Un autor que no podemos menos que manifestar nuestro deseo urgido de que los
oyentes lo conozcan, de que lean sus libros, El fuste torcido de la humanidad, Las raíces del romanticismo, Contra la corriente, y la biografía espléndida que sobre él escribió Ignatieff. Vos sabés que Berling, inglés, que por lo que he leído hablaba magníficamente el inglés imitando a los británicos, pero cuando se soltaba el acento ruso preponderaba en su propio... Pero sabía hablar en inglés como si fuera un actor. Sí. Nació en 1909, muere en 1997... y nace en Riga, en Letonia. A los 11 años se traslada con su familia a Londres y durante la Segunda Guerra Mundial... ¿Qué habrá sido, qué sería Riga en esa época, no? ¿No te das cuenta? ¿De qué país, digo, sería? Letonia. Porque, Letonia. No, Letonia sí, pero porque viste que fueron esos países, fueron una época, dependían de Polonia, a veces de la Unión Soviética, bueno él es pre-Unión Soviética, ¿no? La Revolución Rusa lo toma a pocos años, y él vive en su infancia la Revolución Rusa. Luego sus padres, que tenían una buena posición económica, logran trasladarlo a Londres, donde él estudia en la Universidad de Oxford, tiene una formación fenomenal, y poco a poco va descubriendo su vocación, la historia de las ideas, el seguimiento de lo que las ideas tienen de profundamente incisivo, penetrante en la acción política. Él, a diferencia de quien puede presumir que el campo de la teoría y las ideas no tiene incidencia en la configuración de la acción política, él está persuadido de que sí, y muestra a través de sus obras. No le gustaba escribir, dictaba. Sí, qué curiosidad, ¿no? Y dictaba espléndidamente. Pero qué curiosidad dictaba en eso. prosa. Sí. ¿Notable? Y eso, qué raro, ¿no? Es muy raro, no le gustaba escribir, entonces dictaba, hablaba en prosa, como diría Molière. Claro. Hablaba en prosa. Y bueno, yo he seleccionado, Jorge, tal vez demasiados, 14 pequeños fragmentos de obras de Isaiah Berlin para compartir con nuestros lectores y refrendar lo que has dicho. La sensibilidad liberal, el pensamiento profundamente democrático, infinitamente cercano al de Hannah Arendt y Albert Camus, de este gran historiador de las ideas. Por ejemplo, aquí va una primera idea para obsequiarle a nuestros lectores a fin de año. Los sistemas son meras prisiones del espíritu y no sólo conducen a la distorsión en la esfera del conocimiento, sino a la erección de monstruosas máquinas burocráticas construidas de acuerdo con reglas que ignoran la infinita variedad del mundo vivo, la vida interior desordenada y asimétrica de los hombres, aplastándola en la conformidad por el bien de algunas quimeras ideológicas sin relación con esa unión de carne y espíritu que constituye el mundo real. Nada más liberal, ¿no? No se puede ser más liberal. Así se inicia entonces hoy la palabra, se la estamos dando a Isaiah Berlin, el gran escritor ruso-francés, ¿no? Que nos cuenta también esto. Las ideas a veces desarrollan vidas y poderes propios, y como el monstruo de Frankenstein, actúan de manera totalmente inesperada por sus artífices y puede ocurrir en contra de su voluntad y a veces se vuelven sobre ellos para destruirlos. Las ideas ganan autonomía, se convierten en auténticos protagonistas de la acción y a veces terminan... Te devoran. Te devoran. El caso que él da, que es muy conmovedor, es el caso de Marx. Marx elabora ideas que tienen una enorme vigencia histórica durante largo tiempo, pero que terminan mostrando su sujeción a un determinismo reñido con la libertad. Porque si las leyes de la historia son las que gobiernan los hechos que tienen lugar, entonces quiere decir que el hombre no es más que el ejecutante pasivo de lo que ya está escrito. Claro. ¿No? Esto lo plantea él muy bien. Esto lo dice, también dice esto: la libertad no puede tomarse como valor en sí, del mismo modo que tampoco puede entenderse como valor en sí la socialización.
¿Por qué no es un valor en sí la libertad? Porque la libertad tomada como un absoluto termina en la anarquía. Claro. Si somos libres sin condicionamiento legal, Obvio. no somos auténticamente libres. Pero tampoco existe la libertad si está subordinada a un pensamiento autoritario. Claro. Entonces él dice, llevemos adelante acciones libres en el marco de la ley. En el marco de la ley que establece la consideración del prójimo. Es un pensamiento bastante entendible desde el liberalismo, ¿no? Pero creo que es una decir, noción. Tenemos que tener reglas para no atropellarnos. Eso es. Pero la libertad de pensamiento es fundamental. Ahí está. Las dos nociones son entonces complementarias en la visión que tiene Isaiah Berlin. Dice, no creo en absoluto en una teoría sociológica de la historia. Claro. Existen, por supuesto, fuerzas impersonales que nos moldean. ¿Quién soy yo para negarlo? Ahora bien, en los momentos críticos el individuo puede marcar una gran diferencia. La acción personal, esto que Hannah Arendt tanto subrayó y nosotros hemos traído haciendo pie. Esto es, ¿qué año dijimos? Más o menos. Santiago, bueno, esto está en lo singular y lo plural, que es una obra aproximada de 1986, 87. Estamos a fines del siglo pasado. Claro. Estamos en una segunda mitad en la cual Isaiah Berlin, hay que recordar esto, empieza a escribir después de 1960. Ajá. Hasta 1960 es un conferencista. A dictar empieza. Claro, muy bien, me corregís adecuadamente. Empieza a dictar sus libros, qué ¿no? Curioso, qué curioso. Y esta reflexión. Las categorías morales y las categorías de los valores en general no son tan firmes e inextricables como las que corresponden, por ejemplo, a la percepción del mundo material. Pero tampoco son tan relativas o tan fluidas como tienden a suponer demasiado fácilmente algunos escritores en su reacción contra el dogmatismo de los objetivistas clásicos. Un mínimo de fondo moral común, de categorías y conceptos relacionados entre sí, es intrínseco a la comunicación humana. Esta convicción que tenía Berlin, Jorge, es que más allá del carácter relativo que los valores adquieren en la configuración de cada cultura y de cada sociedad, hay un repertorio de valores comunes a todos los hombres que atraviesa o traspasa todas las culturas. El amor entendido como experiencia indispensable en la relación con el otro, la crianza de los hijos, la necesidad de buscar consensos. Y esto le plantea a Berlin un problema constante. El repertorio de valores que él considera perennes, en contraposición con la relatividad necesaria que tienen que tener esos mismos valores en una sociedad abierta críticamente a su imperfección. Claro. Entre la relatividad que conviene que tengan los valores para poder ser revisados y la necesidad de que haya valores comunes que permitan hablar de una humanidad, el pensamiento de Berlin oscila y por momentos duda. Claro, Y por momentos, ¿no? duda. Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora bien, él dice, el pluralismo no es relativismo. Los múltiples valores son objetivos, parte de la esencia de la humanidad y no creaciones arbitrarias de los caprichos subjetivos de los hombres. Sin duda, la humanidad necesita valores múltiples, pero esa multiplicidad de valores no está integrada por repertorios semejantes de nociones. Claro. Distintas nociones sirven para expresar los mismos valores. ¿No es cierto? Y esto también es algo que él subraya mucho, porque él dice que existe en Occidente, o ha existido, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, cierta tendencia a considerar que los valores no occidentales son inferiores a los occidentales. Sí, claro. Los de las culturas indígenas, los de las culturas africanas, claro. No tienen el mismo relieve o el mismo estatuto en la ideología occidental colonialista de los siglos XVIII y XIX que aquellos
que se adjudican los propios occidentales. Claro, qué pensamiento vigente, ¿no? Yo creo que es muy hábil él en esto de poner de manifiesto hasta qué punto la cultura occidental tendió a la sobreestimación de sí misma. Claro. Otra idea espléndida, Sí. la noción del todo perfecto, la solución final en la que todas las cosas coexisten, no solo me parece inalcanzable, sino conceptualmente ininteligible. No sé qué se entiende por una armonía de este género. Todo perfecto. Claro. Algunos de los grandes bienes no pueden vivir juntos. Es una verdad conceptual. Estamos condenados a elegir y cada elección puede entrañar una pérdida irreparable. Esto me pareció particularmente interesante porque, como señalaba también Simone de Beauvoir en otro texto de ella, Sí. el que elige también pierde, Claro. no solo gana. Claro. Siempre una auténtica elección es entre opciones igualmente valiosas. Esa es una auténtica opción. Si yo elijo entre algo que tiene valor y algo que tiene disvalor, no me cuesta nada. Claro, es muy sencillo. Pero si tengo que elegir entre dos posiciones igualmente ricas e igualmente dolorosas, bueno, pierdo al elegir. Claro. También Muy interesante, pierde. ¿no? Claro, es un matiz muy típico de un pensamiento abierto, porque el pensamiento maniqueo, el pensamiento intransigente, cree que cuando elige se queda con lo bueno y que lo que rechaza es lo malo. Qué interesantísimo. No Sí, es sí, así. sí. Claro. Elegir claro. de verdad es sentir que uno también ha perdido. Claro. Más de una vez lo hemos comentado. Lo hemos comentado y es hoy muy vigente. Insisto que tiene una vigencia enorme. Este pensamiento, por lo menos este dilema planteado por Isaiah Berlin, ¿no es cierto? De tener que optar, de tener que, al optar se pierde, a la vez hay opciones. Esa es la otra cosa. Claro. Hay opciones, no hay un pensamiento único. Claro, si hay opciones, en consecuencia, no necesariamente son entre polarizaciones, son matices igualmente ricos, pero que exigen correr el riesgo de la elección. Qué interesante, qué interesante. La libertad, nos dice Isaiah Berlin, Sí. la libertad de los lobos frecuentemente ha significado la muerte de las ovejas. No es necesario subrayar hoy día, creo yo, la sangrienta historia del individualismo económico y de la competencia capitalista sin restricciones. Esto viene muy bien. Muy bien. Esto viene muy bien para el presente. Una cosa es la libertad económica, una cosa es salir del encierro de un estado claustrofóbico que no admite la presencia de la competencia, y otra es el feroz individualismo competitivo. O sea que él es un defensor de alguna manera de la reglamentación, de la ley, del Estado. Muy bien. Porque Muy estamos bien. hablando de un hombre, un liberal, auténtico liberal, quizás uno de los principales Sí, me parece teóricos del liberalismo. Sin embargo, dice, ojo, liberalismo no es que cada uno haga lo que se le cante. Hay límites, hay límites y hay obligaciones que tiene que cumplir la sociedad organizada. Entonces lo advertimos, Jorge, en dos órdenes. La libertad tiene que estar acotada por el derecho del prójimo. Totalmente. La libertad personal. Por el derecho del otro, ¿no? Claro. Y también en el orden social, la ley le pone un límite a la libertad del poder. Le pone un límite a la libertad del poder, porque si el poder se vuelve absoluto, más allá de una ley que tolere y promueva ¿Cuánta vigencia, el acuerdo consensuado, estamos en un mundo que se acerca al totalitarismo. Sí, algo de eso sería interesante empezar a debatir, ¿no? Más a fondo. Me parece que lo que está sería pasando. imprescindible empezar a discutir. Sí, ¿no? sí, claro. Estamos entonces con un visitante de lujo, Isaiah Berlin, de la mano de Santiago Kovadlov. Y bueno, seguimos. Así es, Jorge, repasando una obra riquísima, recomendable sin duda alguna para aquellos que buscan en el ensayo la emoción de pensar. Porque convengamos esto, muchas veces se asocia el género del ensayo a una
elucubración o aventura intelectual que no pone en juego demasiada imaginación ni demasiadas emociones, como si fuera un trabajo aséptico de la razón. Y no es así. Los géneros tienen la vitalidad que le imprime quien los cultiva. Si el talento de un escritor está al servicio de la transmisión de ideas habitadas por la emoción y la convicción personal, sin duda la prosa en que se refleje ha de ser sumamente vital, como tantas veces lo podemos comprobar al leer justamente a Juan José Sebrelli. Sebrelli es en ese sentido un ensayista completo. No hace otra cosa que meditar la realidad, pero no hace otra cosa tampoco que al meditarla llevar adelante el despliegue de su propia emoción como hombre de nuestro tiempo. Y esto creo que es el homenaje fundamental que le debemos a él y que creo yo se le puede deber a todo aquel que escribiendo, en el caso de Isaías Berlin, como vos decís, dictando. Se pone en juego sus convicciones. Recuerdo, creo que lo hemos comentado, lo he usado muchas veces porque me parece muy interesante una figura que usa Isaías Berlin en algún momento sobre el autoritarismo. Y él dice que hay un señor que está meta a martillar una locomotora, una pava. Está tratando está martillando una pava y entonces que está pitando, ¿no? Una pava que está hirviendo. Y entonces alguien le pregunta, pero hombre, ¿qué hace si es una pava? Y dice, hay que matarlas antes de que crezcan. Se refiere al autoritarismo, ¿no? Hace esta figura para utilizar, un hombre que ha combatido profundamente todo resabio de autoritarismo, ¿no? Claro. Vos sabés que Isaías Berlin trabajó en los servicios de inteligencia británicos durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo como funcionario inglés en la embajada inglesa en Rusia. Sí. Donde él de alguna manera... Como servicio, Como servicio, exactamente. Y él deja constancia de esa experiencia en su autobiografía. No, yo la llamo mal, es una biografía, ¿no? Que construye él en diálogo con uno de sus mejores alumnos y donde cuenta, entre muchas otras cosas, la visión que él tiene de sí mismo como un hombre físicamente intrascendente. Él se consideraba no solo un hombre muy feo, sino cosa que, en fin, eso lo dirán las chicas, pero cuestión de gusto. Lo que sí él sostiene es que él no se vio favorecido físicamente por lo que podríamos llamar un correlato de la pasión que él tiene en el campo del pensamiento y donde es reconocido, ¿no? Y va contando aspectos tan, yo te diría, vitales de su vida, ¿no? Como por ejemplo la curiosidad. Él siente curiosidad por todo, por lo más nimio, por lo más irrelevante. Le interesa un tejido, cómo está hecho, o una vidriera, por lo que puede mostrar. Y al lado de eso, la pasión por las grandes ideas, los grandes periodos históricos, ¿no? Qué notable lo que dijiste, porque uno tiene una imagen a veces de los servicios de inteligencia, es una imagen vulgarizada de los servicios de inteligencia por ahí, porque nosotros tenemos esa versión tan trucha de nuestros propios servicios, ¿no? Pero están los servicios de inteligencia del mundo están integrados por gente muy capacitada y muchas veces por intelectuales muy importantes. Honran la palabra inteligencia. Claro, es una pavada pensar que son esos botones que andan alcahueteando por ahí, ¿no? Me vino a la cabeza esto, ¿no? Porque ha habido muchos prestadores de los servicios, particularmente el servicio de inteligencia inglés, que fue o es, no sé, uno de los más sofisticados de la historia, ¿no? Yo creo que sí. Cada individualidad colectiva es única y tiene sus propias metas y modelos que serán inevitablemente reemplazados por otras metas y valores éticos, sociales y estéticos. Cada uno de estos sistemas es válido desde el punto de vista objetivo en su propia época y en su propio contexto.
Esto constituye tal vez el golpe más certero y deliberado contra la filosofía clásica occidental, para la que es fundamental la posibilidad, al menos en principio, de hallar soluciones universales y eternas para los problemas de los valores. Muy bien manifestado entonces esto por Berkeley, poco después de la Segunda Guerra Mundial, donde la muerte se ha llevado millones de seres humanos que han caído combatiendo esta idea de la intransigencia de la verdad, claro, de la idea de que si la verdad es una, otra no puede ser. Claro. Muy interesante, muy interesante. Creo que está muy bien marcado por él, creo que es decisivo tenerlo en cuenta ahora y siempre. Exactamente. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Muy bien, en el último programa Haciendo Pie del año aprovechamos para desearle otra vez felicidades a nuestros oyentes y hacemos también el último encuentro de este año con Graciela Fernández Meijide, a quien ya tenemos en comunicación. Hola Graciela, un placer saludarte. Hola Graciela. Igualmente, a ambos. Se los nota un poco cansados, es el calor, ¿no? Estamos, estamos como tranquilos. Claro, es la tranquilidad del fin de año. Estamos haciendo balance, nos vamos un poquito retirando hasta el año que viene. Es un día raro, claro. Graciela, ¿no? Sí, además un verano que empieza con todo. ¡Puf! Y bueno, hierro de Buenos Aires. Amigo de España que allá se mueren de frío. Se están muriendo. Qué inmensamente grande es el planeta. Qué enormidad, ¿no? Bueno, nosotros estamos... ¿Cómo les ha ido hoy? Yo creo que bien, yo creo que hemos pasado... Yo te diría que la hemos pasado muy bien, sobre todo eso, que es lo que tratamos, porque pensamos que si nosotros la pasamos bien, los oyentes probablemente también la pasen bien. Así que hemos conversado con dos buenos entrevistados, ¿no es cierto, Santiago? Sí, ya lo creo. Lo tuvimos primeramente a Marcelo Joffre hablando con nosotros sobre el último libro póstumo de Juan José Sebrelli, Revoluciones, que él ha compaginado, ordenado y demás con la abnegación. Y Marcelo lo acompañaba mucho. Sí, y además eso Albacea, ¿no? Es el que... yo lo conozco, sí, claro. Y además es el papá de un ex compañero de un nieto mío. Ah, mirá. Fíjate vos. Y se trata de un hombre que a su vez tiene mucha personalidad en el campo, él mismo del ensayo, en el campo de las ideas, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, es un columnista excepcional, ¿no? Escribe unas columnas habitualmente en el diario La Nación que son muy siempre generan mucha polémica, ¿no es cierto? Siempre motorizan la conversación. Pero el editorial nuestro, Graciela, de hoy giró en torno a esto que podríamos llamar la diferencia de expectativas que generan algunos fines de años en relación a otro. Y evocábamos, a través del editorial de Jorge, lo que fueron las expectativas del 31 de diciembre de 1983, cuando Alfonsín había ganado ya las elecciones, y se abría la perspectiva de un 84 inédito y tan deseado. Estamos a 40 años. 40 años, tal cual. En relación a otros años como este, en que, las expectativas son mucho más moderadas, todos aspiramos a que las cosas se encaminen bien, sin lugar a dudas, pero no estamos ciertamente en un clima festivo como el de aquel, y con razón, ¿verdad? Además, en aquel momento, la recuperación de la democracia con el contraste de lo que habíamos pasado nos produjo a todos una gran alegría, incluso a los no votantes de Alfonsín. Sí, eso me parece. Eso destacábamos, Graciela, porque la verdad es que me vino a la memoria
ese fin de año me fui de vacaciones, cosa que no hago habitualmente, pero pasé las fiestas afuera, y en una playa de Miramar, y fue un estallido de felicidad en la calle. La gente salía a la calle a festejar. Yo nunca más lo vi, ¿no? No sé cómo será habitualmente el fin de año en Miramar, pero había un clima excepcional. Claro, era un evento excepcional, también lo dijimos acá, no se puede todos los años tener, pero extrañamos un poquito aquella idea de el proyecto común, la idea de que, bueno, eso que se vivió, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol también, ¿no es cierto? Esa cosa de que uno sale porque sale a encontrar, quiero decir, es una forma de manera simbólica, ¿no? Que uno se encuentra con el otro, esa cosa de comunidad. Un poquito eso añorábamos en este fin de año, un poquito híbrido, un poquito que estamos como cruzando los dedos para que no se arruine lo poco que nos queda. Y eso no está bueno. Lo que se ha mejorado. Yo pido que no se estropee lo que yo considero no demasiado mucho que se ha logrado. Claro. Sí. Bueno, creo que es el pensamiento general del argentino hoy, Graciela. Claro. Y que se abran las perspectivas, ¿no es cierto, Graciela?, para evidencias republicanas imprescindibles, donde el saneamiento de la economía no deje de estar unido al cumplimiento de las pautas primordiales que en el campo de la cultura, la educación y de la salud tiene que revestir un proyecto político. Exactamente. Ahí es donde uno tiene miedo de que se pierda lo que se consiguió. Y sí. En su momento yo reescribí un último capítulo de uno de mis libros. Ajá. Que se llamaba Se acabó el consenso del 83. Sí. Lo que escribí. Sí. Pero bueno, hoy por hoy uno se pregunta, aquellos que están en el poder, sí, ¿cómo ven el poder militar hoy? ¿Y cómo lo ven los propios militares? Bueno, es un debate que nunca se cerró, nunca se termina de cerrar. No sé si lo vamos a poder cerrar nosotros o lo tendrán que hacer generaciones. No, seguro que yo no. No, pero no es solo vos, Graciela. Creo que generacionalmente es muy difícil de saldar una herida tan grave. Fíjate lo que les pasa a los españoles, que han logrado un grado de consenso importante, pero el franquismo sigue siendo una herida abierta, divide a los españoles todavía, a las familias españolas, y nosotros hemos tenido un tajo demasiado profundo. Con la dictadura fue un tajo muy fuerte que culminó con una guerra, no nos olvidemos, la guerra en las Malvinas. Bueno, en fin, han sido años muy difíciles de sobrepasar. Pero y de digerir, ¿no? También es cierto que si esa herida no se cierra, es poco probable que la democracia republicana termine de consolidarse, porque se trata de un tema muy central, de reconciliación, de autocomprensión, ¿verdad, Graciela? Yo creo que sí. Vos sabés que yo me enteré por conocidos, charlas así, que hay gente que estuvo en las Malvinas y hasta el día de hoy jamás quiso hablar con la familia de lo que le pasó. Es impresionante, impresionante. Le dolió. Tanto le dolió. Es así. Pero bueno, hablemos de cosas buenas. Idealmente, sino físicamente, ¿no? Claro. Ser estaqueado. Sí, fue una actitud que, por otro lado, pudimos advertir también en muchos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no han querido pronunciarse sobre lo vivido, que han guardado silencio con sus hijos y sus nietos. Totalmente. Estamos así a un minutito de que empiece ¿Por qué? ¿Querés adelantarnos algo? ¿Querés, Graciela? ¿O mantenemos el enigma? Como vos lo digas.
adelantar porque voy a aprovechar de acá para adelante Sí. para desear un 2026 venturoso. Yo no pierdo las esperanzas. Muy bien. Siempre creo que esas cosas se pueden conseguir Qué bien. y que significa de un esfuerzo societario, mucho más que el liderazgo. La sociedad tiene que demandar, tiene que muy pedir por la salud, pedir por el cuidado de nuestros niños, etcétera, etcétera. Así es. Graciela, Santiago, creo que estamos para desearnos lo mejor, Así sobre es. todo, y agradecerle, quiero yo particularmente agradecerle el privilegio de tener estos minutitos de encuentro todos los domingos con quien para nosotros es un referente fundamental de la construcción de la democracia, de los derechos humanos, Así es. como es Graciela Fernández Que Mejide. nos sigas acompañando, Graciela, otro año más. Te mandamos, Será hasta el te mandamos próximo. un abrazo muy grande y mandarle un abrazo a Pablo Marmorato. Nosotros vamos a estar escuchando por qué y nos reencontramos con Graciela, con Santiago y con todo el equipo de Haciendo Pie el año próximo. El domingo 4 de enero de 2000. del 2026. Hay que acostumbrarse. Chao, Graciela, querida. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Que tengan un lindo programa y feliz año. Como un halcón salvaje, vuelve la resistencia. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.